Padre Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre y sabemos y entendemos que tú eres el soberano, que tú eres el rey de Israel, que tú eres el rey de todo del universo y que tú reinas para siempre y que eres fiel en todo lo que haces. En el nombre de Yeshua te damos gracias por el Shabbat, por el privilegio de entrar en tu espacio sagrado de un pueblo que ha sido oprimido entre las naciones y tú nos has restaurado como tu pueblo, un real reino para ti. En el nombre de Yeshua, amén. En esta mañana lo que voy a hacer es algo un poquito diferente. Hay tanta información que me voy a enfocar en algunos punticos nada más porque creo que es importante entender un contexto. Cuando entramos nosotros al estudio de Shemot, del libro de Éxodo, una de las cosas que nosotros no logramos hacer es entender el contexto del libro de Éxodo del punto de vista del tiempo cuando Moisés y los hijos de Israel estaban en Egipto. Me alegro verlos. ¿Ok? Nosotros estudiamos la Biblia y a veces nosotros tratamos de expandir el conocimiento bíblico basado en cómo vemos el mundo hoy día. Gracias, hermano. Queremos interpretar la Biblia de acuerdo a nuestras necesidades espirituales de cómo se aplica todo espiritualmente para hoy. Yo creo que eso es importante y necesario. Pero Pablo nos dijo que lo concreto, lo físico y después lo espiritual. Yo creo que el problema que ocurre muchas veces en el sistema religioso en la cual nosotros hemos salido es que se enfocan tanto en un área que descartamos el contexto. Entonces, cuando comenzamos a estudiar la Torá, no podemos reconciliar en nuestras mentes. ¿Por qué? El vocabulario que la Biblia usa es contemporáneo con el tiempo de Egipto, el tiempo de Mesopotamia, el tiempo de los hititas. Cuando yo comencé mis estudios en el Antiguo Medio Oriente, me chocó grandemente entender cuánta similitud había. Es lógico. Si tú vas a Inglaterra, como yo he ido, si tú vas a Hong Kong, como yo he estado, si vas a Australia, como yo he podido ir, muchas leyes son iguales, porque son países democráticos. ¿Me están siguiendo? O repúblicas, una de las dos. Hay mucha similitud porque estamos viviendo en el siglo XXI. Todo el mundo entiende lo que es el iPad y el Internet y todas esas cosas. Pero en el 1800, 1700, 1500, esto que yo estoy aguantando en mi mano, me hubieran quemado allá y me hubieran matado. Un celular me hubieran matado, hechicería. ¿Verdad, Cari? Nice to see you too. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá, muchas veces la falta y el problema que tenemos nosotros es que no estudiamos el punto de vista de los binoculares en el momento cuando el pueblo estuvo allí. Hay un contraste muy grande en la Torá en referencia a cómo es que la Torá y Moisés está tratando de presentar al Creador. Y eso es lo que vamos a buscar, temas, motifs, se llama en inglés, motifs. Motifs son unos temas que prevalecen en la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En otras palabras, yo te puedo describir este edificio, pero si yo te enseño cómo construirlo, o hablo con el ingeniero, o el arquitecto, o los que le construyeron, es muy diferente, te lo van a describir muy diferente a como nosotros lo vemos hoy. Nosotros tenemos que regresar al contexto original de las Escrituras. Entonces, lo que yo quiero hacer es, en el día de hoy, hacer una parashá lo más educativa que yo pueda en el contexto contextual, histórico, arqueológico, o en este caso va a ser egiptología. ¿Cuántos de ustedes leen el libro de Éxodo, pero no estudian egiptología? ¿No lo vas a entender? Entonces los niños, los jóvenes, vienen, estudian de las plagas, estudian de todas estas cosas. Y para los jóvenes, como no estuvieron allí, como nunca se lo hemos explicado, como ellos nunca no hemos tenido ese balance, ese contexto, unas grandes historias de unos milagros que ocurrió en un pueblo que no conocemos, en un país donde no hemos visto. Y para ellos es la historia de unas plagas que es muy difícil entender y creerlo en el mundo de hoy. Pero si entendemos el propósito de por qué las plagas, y entendemos qué tipificaba cada plaga, entonces ahora la historia se empieza a desarrollar y podemos entender un poquito más el tema que nos está tratando de descubrir. Temas importantes en el libro de Éxodo que tenemos que estudiar. Son temas dentro del libro de Éxodo. Cada uno de esos temas pueden tener por lo menos 5 horas de estudio, no, un poquito más, por cierto. El primero que usted ve ahí, del caos al orden de Dios, me tomó casi 6 meses estudiarlo. ¿Ok? La nueva creación que va a ser la base de hoy.
La historia de Éxodo es el mensaje de una nueva creación. Cómo es que el Creador está tratando de restaurar no solamente a su pueblo de la esclavitud y la opresión, pero está tratando de enviar el mensaje a través de Israel, que es el que lleva la misión de llevar el mensaje de la nueva creación. Eso es lo que hacemos nosotros cuando vamos a una persona y le hablamos acerca del Evangelio. Para que nazcas de... Ese es el mensaje, pero generalmente el mensaje es que quiero que nazcas de nuevo, pero ¿cómo usted puede probar acerca de la nueva creación desde Génesis capítulo 1? O de Génesis capítulo 6. O de Éxodo capítulo 1, o de Éxodo capítulo 12 o el 13. Entendemos la Biblia, creemos en la nueva creación, pero no podemos entenderlo como un tema que ha sido establecido a través de las Escrituras. Eso es lo que estoy tratando de establecer hoy. Tercero, honor y vergüenza. Estos son temas. Usted quiere verdaderamente estudiar la Biblia, les recomiendo cada uno de estos temas. Lo va a mantener ocupado casi por 7, 8 años como me ha mantenido ocupado a mí. ¿Verdad, Lisa? Honor y vergüenza nada más, yo llevo 3 años estudiando. Justicia y bondad llevo ya 3 años estudiándolo. Antiguo Medio Oriente ya van 8 años estudiando. Y todavía no he terminado, falta mucho para aprender. Ahora es que estoy entendiendo un 10% de la Escritura. Yo leo algo y digo, ok, perfecto, ¿cuál es el tema debajo de ese versículo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué está ocurriendo? Y ahí ahora empiezo a desarrollarlo mejor. 4, honor y estatus revertido, que es esta historia de Israel, específicamente las próximas para allá, va a ser todo de acuerdo al estatus revertido. Cómo Israel va a ser llevado de un pueblo oprimido, marginado, a un pueblo exaltado en el monte Sinaí. 5, juicio divino. Para entender lo que es el juicio divino tenemos que entender el libro Apocalipsis, que está escrito en el contexto del libro de un juicio divino. También Génesis capítulo 6, el diluvio. Números capítulo 5, ¿están conmigo? Una de las cosas es que la gente se queja, específicamente a los hermanos que se encuentran en Teshuvah.tv. Entramos a las raíces hebreas, nos enfocamos en cuantas loqueras de temas que hay en todo por ahí, que cualquier persona habla en el internet y ahora todo el mundo le hace caso. Es algo impresionante. Uno se faja, uno trabaja, uno estudia, uno verifica, uno presenta. Y de repente viene otro que nadie conoce, enseña algo loco, especulativo, y todo el mundo le sigue por allá. Entonces yo no entiendo, no, que no nos enseñan, tenemos hambre. Pues póngase a estudiar, vamos a estudiar juntos para poder comer. Porque de vez en cuando el que quiere comer tiene que cocinar también. Tengo que aprender porque no sé cocinar. Número 6. Espacios sagrados. Espacios sagrados. Uno de los temas que tenemos que cubrir. No voy a abundar en ninguno de ellos, solamente en nueva creación hoy. Justicia y bondad. Tantas veces que he estudiado ese, le he presentado ese ya. Pero ese es el más importante en mi opinión. Es el carácter de Dios. Por cierto, cuando usted estudia cada uno de los reinos del antiguo mundo, la diferencia entre los dioses egipcios, los dioses hititas, los dioses mesopotamios, los dioses del Islam, los dioses de los hindús, los dioses de las naciones que no existen, pero los dioses es cuál es la justicia y la bondad de ese rey comparado a la justicia y la bondad de nuestro rey. Esa es la clave, es la base del trono de Dios. No conocemos justicia y bondad en el contexto legal. Y en el ámbito real o el ámbito regular civil, no vamos a entender por qué Yeshua vino a morir y resucitar. Próximo, importancia de los convenios, que es el área que menos estudiamos. Sí, hoy quiero bajar un poquito más fuerte. Yo trato de hacer lo más pedagógico que pueda hacer. Yo entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo para estudiar. Yo entiendo que esa es mi tarea, estudiar. Yo lo entiendo, no me quejo, me gusta. Pero hay un problema, hermanos, cuando uno estudia y uno presenta la información, la gente empieza a refutar sin estudiar, yo creo que eso es injusto. ¿Verdad? Pues entonces hoy lo voy a llevar a cabo por el proceso que yo pongo. Le voy a enseñar más o menos lo que tuve que cubrir hoy en 1 hora y media, como yo hago 15 horas en la semana. Porque así tenemos una idea. ¿Qué es lo que se toma para nosotros poder tener y conocer el corazón de Dios? Esto no es para uno ser inteligente, hermanos. Yo no estudio para ser inteligente, yo estudio para entender qué es lo que le mueve el corazón al Creador. Cómo yo puedo apegarme, acercarme más a Él, que cuando yo hable Él pueda escuchar, que considere mi plegaria si yo le oro al Eterno. Esa es mi pasión. Yo lo que quiero es que cuando yo camine, que le dé los pasos correctos para que se complazca conmigo.
Es lo único que yo quiero, es que cuando Él me vea diga, ahí viene mi siervo. Nada más. No quiero títulos, no quiero billones de dólares, sería bueno, pero esa no sería mi identidad. ¿Me siguen? Pero si podemos entender el corazón de Elohim y levantarnos todos los días y tener un propósito y saber en qué dirección vamos, esa es la paz que uno necesita. Próximo. Leyes de entronamiento. Capítulo 4, 5 y 6 del libro Apocalipsis. Muchos de los argumentos de la identidad de Yeshua se irían al piso si entendemos nosotros las leyes de entronamiento. Eso es de los problemas que está ocurriendo con si Yeshua es esto, si Yeshua es aquello. Obviamente Él es divino, obviamente viene del principio, obviamente Él es el Mesías, pero ya eso no es suficiente para la gente. Ahora tenemos que creerlo en la forma que otra gente lo cree. Pero no estudiamos el Antiguo Medio Oriente ni las leyes de entronamiento. Pero tenemos opiniones. Entonces, llega el momento, hermanos, que nosotros como creyentes en Yeshua tenemos que ser muy responsables cómo y qué decimos, porque lleva mucho peso y eso le guía la vida espiritual a una persona por la senda correcta o incorrecta. Tenemos que tener mucho cuidado. Mensajeros reales, en este caso Moisés y Aarón se consideran como mensajeros reales. Egiptología es muy importante. Porque es interesante que el Eterno nos dice en Deuteronomios que no adoremos al Dios de Israel como las naciones adoran a sus dioses. ¿Sí? Que no imitemos lo que las naciones hacen, ¿verdad? So how in the world do the nations worship their gods? So we have an idea how we're not supposed to do that. ¿Cómo yo puedo decir? No, yo conozco a Elohim, pero nunca he estudiado las naciones para ver cómo ellos adoran a sus dioses, para yo no imitar lo que ellos hagan. Por eso es que el judaísmo no quiere saber nada del cristianismo. Porque dentro del cristianismo, con el corazón del 99% de las personas que honestamente no tienen la menor idea que están haciendo cosas malas, el 99.9% de los cristianos que yo he conocido no se levantan en la mañana a decir, yo quiero ser idólatra hoy, ¿cómo lo hago? Estoy hablando de los que yo conozco. Yo he conocido personas que son gente que de verdaderamente aman a Dios en lo que ellos conocen en ese momento. El problema es que nosotros no sabemos presentarlo de una manera que ellos puedan educarse, ayudar a entender el ángulo que estamos tratando de traer. Entonces están defendiendo lo que conocen, porque nosotros nos preocupamos en atacar quiénes son, en vez de compartir lo que estamos tratando de hacer. Muy diferente. ¿Ok? Cosmología. Cosmología es algo que no consideramos porque no estamos al tanto de ella. Hay personas que están enseñando que la Tierra es plana. Ok, perfecto, a mí no hay ningún problema. Si tú quieres enseñar eso, es un problema tuyo, pero no lo hagas un caso de salvación. Mucha gente ya está llegando a esa línea, porque no entienden la antigua cosmología. Entiende lo que era cosmología. La gente en la Biblia no estaba preocupado por la forma de la tierra. La gente le interesaba la función de la tierra. No se toma mucho tiempo. La Biblia no le interesa. Dios no le interesaba decirle a la gente en Egipto que eran esclavos, la tierra es plana. O la tierra es redonda. ¿Tú crees que a un esclavo que se está muriendo le interesa si es redonda o plana? No, ¿quién controla el cosmos? ¿Quién controla el sol? ¿Quién controla la comida? ¿Quién controla el mar? La función es lo que el mundo le interesaba más. Por eso es que todos lo adoraban. Los cielos, la tierra, las estrellas, la luna y todo. Estaban buscando quién era el que controlaba las cosas. Israel, y la misión de Israel es decirle al mundo, el Dios de Israel es el que controla todo. Si ustedes quieren estudiar esas cosas alternas, no hay ningún problema. Usted tiene el derecho de hacerlo. Pero cuando viene la interpretación bíblica, no puede tratar de agarrar algo cuadrado y meterlo en algo redondo. Es imposible, no se alinea con las escrituras. Documentos legales del Antiguo Medio Oriente y las leyes de adopción. Y me faltó una que no pude ponerla allí. Son temas nada más. Continuamos. Pero hoy nos vamos a enfocar hablar acerca de la nueva creación. De los 14 puntos que yo le mostré, vamos a enfocarnos en uno nada más. Nueva creación. ¿Qué representa nueva creación? ¿Qué quiere decir una nueva creación? ¿Okay? Hay motifs, hay ejemplos, simbolismos en la Biblia o eventos que ocurrieron que nos están tratando de presentar estos principios. Moisés en el arca, así como Noé en el arca. Yo voy a abundar un poquitico más de esto ya pronto, pero quiero darle nada más unos puntos importantes. Moisés lanzado en el Nilo, como Noé en el diluvio. Todo eso está conectado, es la misma historia. La restauración de la humanidad, una nueva creación. Israel sale del agua y son adoptados en el monte Sinaí, así como Moisés fue lanzado en el agua y fue adoptado por la casa de Faraón. Y así como ustedes hacen inmersión
y han sido adoptados. Pablo es el único que habla acerca de adopción. Interesante. De todos los discípulos, el único que habla de apóstoles, el único que habla de adopción es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a una audiencia que no estaba en convenio. La audiencia son los gentiles. Ellos no estaban en convenio. Tiene que haber un ritual de transición que los ayuda a ser integrados al reino. Eso se llama adopción a través de la inmersión. Pero dentro de la inmersión se encuentra lo que se llama el juicio divino. Ritual de transición a una nueva creación. Todo está conectado. Hermanos, no están tomando nota. Interesante, ¿verdad? New creation. There's some motifs. There are examples in the Bible about new creation. New creation, you find it in the Bible. From Genesis is connected to Genesis 6. The flood and creation. I'm going to connect that a little later. What I could do, I'll give you the resource so you can read a little bit on this. I think it will be fascinating for you. You'll like it. Okay? So ask me a little later. Okay. Próximo. El pueblo pasando por el Mar Rojo como una nueva creación. La segunda generación pasó por el río Jordán, una nueva creación, una nueva transición. Okay. Génesis 1:2. Caos, orden y caos. No lo puse acá, ¿no? ¿Sí? Del caos al orden de Dios, muy importante. El diluvio, del caos al orden. Apocalipsis, del caos al orden. Apocalipsis 1. ¿A cuántas iglesias en Asia Menor? 7. ¿Cuántas personas salieron de Canaán a Egipto? 70. ¿Cuántos están viendo el patrón? Es un patrón que se continúa repitiendo constantemente. ¿Cuántos días en la creación? 7. La fiesta, 7. Todos los patrones de 7. Es el mensaje que el Eterno está llevando. ¿Ok? El diluvio del caos al orden. En el Éxodo salen del caos al orden. ¿Ok? Entonces aquí se va a poner un poquito de lectura. Lo voy a leer, le voy a dar mis recursos. Porque es importante. Hablando acerca de la nueva creación. Aquí si están buscando un poquito de aplicación espiritual hoy, me lo voy a poner un poquitico al lado, solamente porque yo pienso que en lo concreto, en este estudio de lo que está ocurriendo aquí con las plagas, el Eterno se va a revelar en una magnitud mayor, que la gente en Egipto hubiera entendido, lo hubiera entendido de tal forma. Un ejemplo. Si en Egipto la luz era primordial, porque Faraón era el hijo de Ra, ¿ok? Entonces, psicológicamente, imagínate ahora que el Eterno le dice a Faraón, ok, tú eres Faraón, tú eres el hijo de Ra, el hijo del sol. Entonces supones que mantenga el orden cósmico en Egipto. Ya obviamente ya yo he destruido esa mentalidad, lo voy a leer lo que significa ahorita. Pero, vamos a hacer algo. En todo Egipto va a haber oscuridad completa, pero en el otro lado, al lado donde están los oprimidos, donde están los marginados, donde están los esclavos, la gente que tú llevas matando, ellos van a tener perfecta luz. Pero ustedes, los hijos del sol, los opresores, que tu Dios es el sol, van a estar en completa oscuridad. Para nosotros es una historia de, ok, vamos, ¿cómo lo podemos nosotros? Mira lo que la gente hace. Quieren justificar y explicarlo científicamente. Ese no es el punto. Ocurrió, perfecto. Pero en vez de buscar la razón por qué científicamente ocurrió, a mí no me interesa científicamente si ocurrió o no. La Biblia dice que ocurrió, yo lo creo. Pero hay un mensaje que es muy mayor detrás de lo que está ocurriendo allá. Psicológicamente los egipcios le hubieran dado un pavor impresionante, porque si ellos se supone que la luz sea consistente en la vida cotidiana y que Faraón controla el sol y no hay sol. El Dios nos dejó, no hay poder, nos abandonó y el Dios verdadero es el que nosotros el del pueblo que estamos oprimiendo. Imagínate el miedo. Con razón el pueblo de Egipto le dio todo el oro a ellos. No salieron. Sálgase. ¿Cómo te puedo pagar por todo el daño que te he hecho? Toma. Pero para nosotros lo vemos hoy día y no podemos reconciliar los eventos porque estamos como en la mentalidad a veces griega, que todavía tenemos, tratando de formalizar un argumento de por qué y cómo esas cosas ocurrieron, en vez de decir cuál es el mensaje detrás del evento que Dios nos quiere llevar a nosotros. Por eso es que utiliza mucho simbolismo también. Esto no son simbolismos, son eventos que ocurrieron con un mensaje detrás de ellos. Muchos estudiosos han señalado que Éxodo capítulo 1 al 15 debe gran parte de su estructura, lenguaje y teología
a la cuenta de la creación en Génesis. ¿Cuántos de ustedes nunca han conectado Génesis 1 y 2 o en Génesis 1 al 11 con Éxodo capítulo 1 al 15? Levanten sus manos si nunca han considerado eso. Oh, pues entonces, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos no lo han hecho? Perfecto. No lo digo para hacerlo sentir mal, sino para que tengan una idea que cuando vayan a estudiar de nuevo, continúen leyendo el libro de Éxodo, conéctenlo con la creación. Y eso le va a dar le voy a dar unos punticos aquí para que vayan unas conexiones y la semana que viene con la próxima para allá van a ver esos eventos mucho más grandes todavía. ¿Ok? Dice, como dice Warren Gage, la historia de Éxodo, episodios de Hexateuco, y eso está correcto, por cierto, está tan estructurada como para una recreación redentora de la creación. El mensaje de Éxodo es para dejarle saber al pueblo de Israel y a todo mundo que ve al pueblo de Israel que el Eterno está haciendo una recreación redentora con la salida de ellos y hacia dónde los va a llevar. ¿Ok? Si entendemos orden y caos, se va a ver bien claro. Tengo que ir lento hoy, hermanos, porque la voz se me está yendo mucho en los últimos meses. Y tengo la conferencia el miércoles en inglés, así que tengo que ir suave. Así que no se aburran. Los que dicen que hablo rápido, pues este es el día. ¿Ok? En otras palabras, el relato de la liberación de Israel, de la opresión de Egipto a través de las plagas y el cruce del Mar Rojo, refleja la narrativa de la creación original. Y les voy a dar 3 ejemplos con eso. Si bien el tema de la creación se refleja en muchos pasajes de Éxodo, tomaremos tiempo para considerar solo 3 de ellos. En primer lugar, en la sección introductoria del libro de Éxodo hay indicaciones claras de que el autor estaba familiarizado con el libro de Génesis. Los primeros 5 versículos, por ejemplo, muestran la conciencia de la tradición del Génesis de las 70 personas que descendieron del patriarca Jacob, en Génesis 46, y después comienza con la genealogía y cómo se fructificaron y se multiplicaron en Egipto, exactamente como en Génesis capítulo 1, cuando el Eterno creó la humanidad para que se multiplicaran y fueran fructíferos. ¿Eh? Cada vez que veas una genealogía, considera honor y vergüenza. En genealogies talk about honor and shame. La genealogía de honor y una de vergüenza. Por eso hay genealogías en todo el libro de Génesis, Bereshit. La de Esaú con Jacob, la de Ismael contra Isaac, la de Abel con esto, porque quiere enseñar una honorable y una vergonzosa. ¿Ok? Dice, lo más importante es que el escritor bíblico describe un sitz in Leven como una conexión de Israel en términos del mandato cultural en Génesis 1:28. Pero los hijos de Israel fueron fructíferos y se incrementaron enormemente y se multiplicaron y se hicieron extremadamente poderosos. De modo que la tierra fueron llenos de ellos. Éxodo 1:7. Interesante, cuando hay más opresión, el pueblo de Israel crecía. ¿Qué te deja saber de eso? Cuando hay opresión, el evangelio va a llegar más lejos. Y así ha sido probado en los últimos 2000 años. Porque el Dios de Israel es el que escucha la opresión de un pueblo oprimido y marginado. Yo te garantizo que la gente en Venezuela hoy día, los que no creían 20 años atrás, hoy están clamando a uno de los dioses de los paganos allá, pero hay unos cuantos que comienzan a clamar al Dios de Israel. Y yo sé que Él contesta las oraciones. ¿Ok? Porque se va a probar justo entre todos ellos. Los hebreos cumplían el mandato de Dios dado en la creación. Además, la respuesta del faraón al aumento de los hebreos probablemente refleja la historia de Babel. Mira qué interesante. Él no le gustó que la tierra estaba creciendo. El autor estaba lanzando comienzo del evento del Éxodo como un segundo relato de la creación. Lo podemos ver claramente. Está la creación de caos a orden. Adán peca, caos. Después hay una violencia en la Biblia, en la humanidad. Él trae una nueva creación con el diluvio. La tierra se seca, del agua se separa. Igual que ocurre nosotros en el Mar Rojo, lo mismo. Se separa el viento, separa la tierra con el agua. Una nueva creación. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad que es interesante? No, muy diferente, ¿no? Porque entonces estos temas los podemos ver a través de toda la Biblia y podemos nosotros reconciliar el mensaje detrás del mensaje. Hay un mensaje siempre detrás del mensaje. Pero si seguimos pensando
en la forma que fuimos criados estudiando la Biblia, nunca vamos a llegar a ese mensaje. Por eso es que a veces cuando Walter enseña, yo enseño algunas cosas que Gabriel enseña y otros los maestros que estudian directamente conmigo, cuando enseñan algunas cosas la gente pues se tarda un poquito a asimilarlo. ¿Por qué? Porque estamos por un ángulo más concreto en el contexto de historia, geografía, antropología, arqueología. Entonces, para poder entender lo que está escrito aquí, que esto es una traducción. Voy a hacer un comentario muy controversial que quiero ponerlo en contexto. Esta Biblia en español es la traducción, no es literalmente la Torá. ¿Me está siguiendo? Pero ustedes encontrarán cuántas personas. Dile eso a un King James Bible person. Una persona que solamente cree el King James Bible. Te llama un infeliz, te manda para el infierno. Pero esto es una traducción. Quiere decir que Moisés, yo sé que usted a lo mejor no lo va a creer, pero Moisés no hablaba español. Es difícil creerlo. En serio, yo he hablado con personas que piensan que literalmente Yeshua hablaba griego. Anyway, esa es otra conversación. Segundo, la prueba de agua que Moisés sufrió, ¿recuerdan a la redención de Noé? En Génesis capítulo 6 y 8. Moisés pasa por el agua de juicio, Noé pasa por el agua de juicio. Cuando Noé sale del agua, en arca, y Moisés fue puesto en un arca. Mismo vocabulario. Dice, después del nacimiento de Moisés, su madre Jochebed no pudo ocultarlo más de 3 meses. Por lo que ella lo colocó en un gomé. Gomé teva, cesta de mimbre. El primer término gomé es una palabra egipcia que significa papiro. Teva, una palabra egipcia que significa cofre o cofre. También se usa en referencia al arca de Noé. También se debe observar que en Éxodo 2:3, Jochebed cubre la canasta de mimbre con alquitrán y brea, como hizo Noé, como no hizo el arca en Génesis 6:14. La liberación de Noé se puede ver como una recreación, porque Dios dirige el mandato cultural de Génesis 1:28. Y Noé y su descendencia. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multipliquen. Es lo mismo, llenen la tierra. Génesis le da a la humanidad con Adán. Ellos se corrompen, causan violencia, el Eterno ejecuta juicio divino. Hombres justos, un hombre justo en su generación. Recuerde cuando les enseñé a ustedes acerca de justicia, de lo que era pureza moral y ritual. Se recuerdan, gracias. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos eso, vemos que son esas personas que sobreviven todas las tribulaciones. Es interesante. ¿Ok? Entonces, dice, la liberación de Noé se puede ver como una recreación porque Dios dirige el mando cultural. Ya hablé acerca de eso. Ese mandato es el mismo decreto que los hebreos cumplían en Éxodo 1 a medida que se multiplicaran y aumentaran en Egipto. ¿Ok? Ese es Kubrit, el libro del Antiguo Egipto y el Antiguo Testamento. Un libro muy bueno de esto, que me gustaría que si puedan conseguirlo, sería ideal. Finalmente, que el Éxodo es un segundo acto de creación, es evidente en Éxodo 13 y 15. Esos son los capítulos que vienen próximamente. ¿Ok? Por favor, pongan atención a eso. El relato de la creación del Génesis sirvió como paradigma para la liberación de Israel en el mar. Es decir, la creación redentora de Israel en el mar se proyecta en el mismo estilo narrativo de la original creación, la creación original. Ya que la columna de la presencia divina lleva la luz a la oscuridad. ¿Ok? Y las aguas se dividen. Éxodo 14:21. Y emerge la tierra seca. Éxodo 11:29. Al tercer día creativo, ¿no? ¿Están teniendo la idea aquí? Ok, entonces vamos acá. Vamos a hablar un poquito acerca de las castas de Egipto. Para poder entender qué situación de opresión se encontraba Israel en Egipto, tenemos que entender las castas de Egipto. Por cierto, si entendemos las castas y lo que eran castas, grupos, vamos a entender el problema en el Evangelio, en Roma. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes no han podido estudiar lo que se llama, o cuántos han estudiado las castas del primer siglo en Roma? Romano, ¿verdad? Si ustedes estudian las castas del primer siglo, las cartas de Pablo va a tener fácil para entenderlas. Porque estaban los plebeyos, estaban los patricios, estaban los esclavos y estaban los libres.
Esa es la clave de Gálatas. Cuando alguien te venga a discutir del libro de Gálatas, tú le dices, ¿usted ha estudiado las castas del Imperio Romano? Y te va a decir que no. Ah, ok, siga caminando. Yo he hecho eso, por cierto. Porque recuérdese que en el sistema cristiano, yo no me voy a poner a discutir con una persona cristiana que toda su teología está basada en Gálatas. Es interesante que la palabra salvación no aparece allí. ¿Ok? Porque el libro de Gálatas no tiene que ver con salvación, tiene que ver con justificación. Entonces, cuando tú le hablas de las castas del primer siglo, the caste system, ¿ok? Entonces, ahora ellos van a entender Gálatas capítulo 3, 28, 29. Que en el Mesías no hay ni judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, pero todos somos uno. Ahora tiene sentido. Si entendemos el problema del primer siglo, vamos a ver el mismo problema en el tiempo de Egipto. ¿Por qué? Faraón era como César. Y estaban los élites, los sacerdotes, los príncipes, gente así. Después estaban los guerreros, los escribas y los funcionarios. Después los campesinos, artesanos y comerciantes. Y después estaban los esclavos. En esto se llamaban los semitas, que eran los asiáticos, como le llaman los historiadores, no historiadores. En el texto El Amarna aparece que los egipcios llamaban a los semitas asiáticos. Cuando usted lea eso y dice, los asiáticos se refiere a los semitas. ¿Ok? Entonces, el problema en Egipto era que los esclavos, los israelitas, en un momento dado estaban arriba, donde están los sacerdotes y estaban los guerreros. Eran la gente que más clase había por José. ¿Ok? Entonces vemos que hubo un cambio en la pirámide. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Yeshua dijo eso, ¿no? Los últimos serán primeros. Eso tiene que ver con las castas. Hoy día se encuentran castas en India. Entonces están los Dalit. Y el cristianismo viene después. ¿Okay? Están los Brahman, que son los sacerdotes de ellos. Entonces, cuando yo pregunté a la gente de India, que conozco unos cuantos, y le pregunto cuál fue la clase que más aceptó el cristianismo, todos dicen el Dalit. Porque el cristianismo le dio a ellos al principio un escape de su estatus de descartados y marginados, pero después dentro del mismo cristianismo, como creció tanto en algunas partes de India, si tú eras de una casta más alta en India, aunque eras cristiano, tratabas a los que eran descendientes Dalit, aunque eran cristianos, igualito. Se creó una casta dentro del cristianismo basado en la cultura de ellos. Como hoy día, si yo voy a una iglesia de prosperidad, no me puedo sentar al frente. Solamente la gente de dinero y la gente que tiene mucho. Es lo mismo socialmente o económicamente, el mismo concepto, el mismo problema. Las castas, hermanos, Israel está oprimido de tal forma que están muriendo. Ahora ellos claman al Eterno. ¿Cuáles eran los dioses de Egipto? ¿Cuántos de ustedes han hecho un estudio? Y estoy haciendo estas preguntas a propósito, porque tengo una audiencia que me está viendo en Teshuvah. Entonces yo lo que quiero es que ellos consideren estos puntos la próxima vez que vengan a estudiar el libro de Éxodo, puedan considerar estos puntos para que lo puedan estudiar mientras estén leyendo. ¿Ok? Están las dioses veneradas de Egipto. Se encuentra Bastet, Hathor, Maat. Y nos vamos a enfocar en Maat hoy. Sahmet y Tueris. Así si se pronuncia de esa forma. De todas las diosas, Isis era la más querida por los egipcios. La consideraban como una madre. Isis, hermana y esposa. Oigan esto, hermana y esposa. Ahora entendemos por qué Levítico capítulo 8 al capítulo 11 nos da todas estas leyes del Eterno Israel, de que no te puedes casar con este, ni con este, ni con este, ni con este. ¿Por qué? Porque salieron de un pueblo en Egipto que era permitido. Entonces se llama imitiedie, imitando a tus dioses. Si tu Dios se casa con Isis y esa es la hermana y tú sirves a ese Dios, pues tú puedes casarte con tu hermana porque tú estás imitando a tus dioses. Ser imitadores de mí como yo del Mesías. Pablo no dijo eso. Obviamente, por eso es que las leyes de Levítico son importantes y son las leyes que menos estudiamos. Y todas tienen que ver con ¿qué? Con el templo, ¿eh? Volvemos al mismo tema. Y no puse templo en la lista de los 14. Porque yo lo que hablo, templo. La gente pues quiere yo dije que no iba a hablar de templo
Yo dije en mi mente, no voy a hablar del templo y terminé rompiendo esa promesa yo mismo. Imposible. Bastet y Sekhmet eran una sola y única diosa, hija de Ra, bajo los rasgos de la gata. Bastet simbolizaba los beneficios del sol, bajo los rasgos de la leona. Sekhmet encarnaba los peligros de sequía y quemaduras. Hathor era representada como una vaca, o una mujer con cuernos, diosa del amor, por eso es que había fertilidad. ¿Usted sabe por qué había pan sin levadura durante Pesaj? Porque panes con levadura se le daban a los dioses de los muertos. Era primavera. En la primavera habían rituales de fertilidad constantemente. Ahora sabemos por qué solamente durante Pascua que no se le permitía nada de levadura, porque estaba conectado con el inframundo, el mundo del muerto. Por eso es que en el templo, no se podían los sacerdotes dejar el pelo largo, porque eso era una forma de expresar luto. Y el templo es de vida, no es de muerte. ¿Están siguiendo? Solamente estamos leyendo lo que hacen los dioses y conectamos la Biblia con eso. Porque la Biblia fue escrita en ese panorama, con ese tipo de cultura. Entonces, si entendemos lo que ellos creían y cómo pensaban cuando leemos el libro de Éxodo, va a tener lógica. Por eso es que él dijo, endureceré el corazón. Ahorita te lo voy a presentar. No, pero yo te haré como Dios delante de Faraón. ¿Qué representa eso? Ustedes han estudiado lo que es el lavado de boca, ritual de Egipto. Importante. Porque Moisés dijo que era un hombre que no podía hablar bien. Lavado de bocas. Un ritual que se practicaba cuando una persona iba a presentarse a las personas reales. ¿Pueden decir amén? Era representada como una vaca, una mujer con cuernos, diosa del amor, de la alegría y de la música. Alimentaba con su leche al niño que sería Faraón. Maat, esta es muy importante, Maat, Isis. Maat representaba el orden, la justicia y, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad, la justicia. ¿Qué mensaje? Cualquier persona en el antiguo Medio Oriente hubiera entendido eso. Ese es un mensaje real, el mensaje de justicia y bondad. Dice, lleva una pluma de avestruz que coloca en la balanza al pesar el corazón del difunto. Por eso es que 20 veces en el libro de Éxodo menciona que el Eterno o Faraón ha endurecido su corazón. Y a veces nosotros pensando acá en el siglo XXI, en Puerto Rico o en Estados Unidos o en Latinoamérica, pero qué injusto, Dios lo juzgó, le endureció el corazón. Qué injusto es eso. Tiene un contexto que Faraón hubiera entendido. Taurís, esta divinidad tenía cuerpo de hipopótamo y patas de león. Su vientre era rodizo como el de las mujeres embarazadas, sus protegidas. ¿Qué invento tenía esa gente? Yo te digo algo, se toma de verdaderamente mucha imaginación. Y ellos adoraban a esos dioses de verdad. Porque el mundo era por causa de Ma'at, de lo que se llama el orden cósmico. Esa es la clave. Por eso es que el Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos. El griego dice cosmos. Tú piensas mundo, dice cosmos. Es un vocabulario muy conocido en el antiguo Medio Oriente. Cosmos, el orden cósmico, controla todo. Controla la lluvia, controla el sol, controla las nubes, controla el fruto, controla la tierra, todos los ríos, todos. Que dio a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga que vida eterna. En otras palabras, que el orden se mantenga. Que haya un orden cósmico, quiere decir que hay un Dios presente. Si no hay un orden, no hay Dios. Interesante que el socialismo y el comunismo, ¿qué tienen en común? Separan a Dios, siempre hay caos. ¿Sí o no? Continuamos. Amon-Re, o Ra, su nombre significa el oculto. Era el dios del sol.
tenía aspecto humano. Anubis, muy importante Anubis, lo vamos a ver ya mismo, precedía las momificaciones y era el guardián de las necrópolis. Su imagen era cabeza de chacal. Apis o Hapi, es el dios del río Nilo. Era el buey sagrado. Se le representaba como un toro y el disco solar entre los cuernos y como un hombre con cabeza de toro. Y estaba Hathor, era una diosa celeste, aparecía como una mujer o como vaca, como el disco solar entre los cuernos. Las 10 plagas, ¿qué representan? Yo sé que ustedes han hecho ese tipo de estudio anteriormente, ¿no? ¿Están aprendiendo algo nuevo hoy? Estoy tratando de conectar algunas cositas con el Nuevo Testamento, con lo que estamos leyendo. See, you young guys need to know one thing, bro. The God of the Bible is real. The problem is that sometimes the way we understand in the Bible, we're looking at it from the 21st century perspective, so we don't get it. We were not there. So what we try to do in our mind is trying to reconcile all the events by looking into science. We're dealing with God. It's not about science, it's about the message behind the events. Estoy explicando a los jóvenes que hablan inglés para que tengan una mejor idea. Porque yo cuando era niño, que eso fue ayer, ¿ok? Yo me preguntaba, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué no me explican eso? Y año tras año en la escuela dominical me explican y nadie se interesaba. Estoy aprendiendo ahora lo que debía aprender cuando tenía 13 años. Yo no quiero que eso le pase a ellos. You know how fun it would be for you to sit down with your 10-year-old someday? Hey, old dad, man, about that stuff in Egypt. Oh, dude, I'm glad you asked. Y empiezas a hablarles a todos los niños que tú tienes, y explicarle algo concreto. Mira, esto es lo que significa. They're going to look at you like, whoa, dad, you're the man. You know, daddy, tú eres tan inteligente. Porque ahora tienen unas respuestas que ellos pueden decir, ahora entiendo, mensaje. Y no tienen que estar buscando de un lugar a otro. Y cuando tienen 18 años, no están buscando para irse. Y no usen que no hablen español como excusa de que no quieren aprender. Please. Somos latinos. Y ahora hay recursos en inglés también. So look it up. Los jóvenes, yo voy a un campamento que se decía Camp Yeshua. Y los jóvenes siempre se quejaban. No, pero queremos más información. Pues un día les traje un tema. A veces de vez en cuando soy medio malito. De vez en cuando, ¿verdad? Nada más. Les traje un tema. No, pero es que no entendemos. Pero espérate un momentico. ¿No estás diciendo que no quería que te diera más información? Que te tratáramos como adultos. Entonces, si quieren que te trate como adulto, pues tienen que manejarse como adulto. You can't have it both ways. Pero lo mismo ocurre con los hermanos en las congregaciones. Queremos siempre que... ¿Usted sabe lo difícil que es para nosotros enseñarles? Voy a ser bien honesto con ustedes. Lo difícil que la persona que se para aquí trata de enseñarle. Porque nosotros queremos el Publix del Evangelio. Góndolas por todos lados. Dándole miles de opciones de lo que usted puede escoger que pueda asimilar y comer en ese día. Ay, por favor, hermano, mire, esta es una palabra. La palabra es viva, eficaz, como una espada de 2 filos. El problema es que nosotros se nos enseñó de esa forma. Y a veces se hace difícil separarnos de la forma. Entonces, lo fácil es criticar a los maestros. No, eso es mucha información, demasiado. Es que es mucho, no puedo. Ok, pero nos estábamos diciendo hace poco tiempo que teníamos hambre y sed. El Eterno escuchó el clamor. Pero entonces nosotros tenemos que buscar la manera de poder asimilarlo y darle la información que se pueda. ¿Me sigue? Eso es lo que estamos haciendo hoy en el libro de Éxodo. De una forma sistemática para que podamos continuar el resto del libro de la Torá diciendo cuál es el mensaje, quién es la audiencia, qué está ocurriendo, cómo se relaciona eso con el Nuevo Testamento. Porque decimos, no, tenemos que ver a Jesús en la Torá. Ok, sí, ¿y? Ese es el único mensaje entonces. Si Yeshua no ves el nombre de él en la Torá, no va a estudiarla. Cuando en realidad toda la nueva creación y el Evangelio se predica desde Génesis capítulo 1 al 3. El problema es que no hemos sido entrenados de esa forma. Entonces nosotros estamos tratando lo posible de ayudarlo a que podamos facilitar eso. Tiene sentido, ¿verdad que sí? No están enojados conmigo hasta el momento, ¿no? Me queda una hora, no se preocupe. 10 plagas. La primera, sangre en el Nilo. Api, el dios del Nilo. Canum, guardia del Nilo. Mira qué interesante. Los peces estaban en el Nilo. Proveía la comida para el pueblo de Egipto. Algo le ocurre al Nilo. El dios Api ya perdió el poder. Quiere decir
que el Eterno está ahora está causando un caos a la mentalidad egipcia. El Ma'at, el orden cósmico de Egipto, está siendo completamente destruido por uno de los hijos de los oprimidos y los esclavos. Imagínate. Por un Dios que nadie ha visto. Nadie ha visto ese Dios. El Dios de Israel envía mensajeros y empieza a hacer cosas sobrenaturales que tenían un afectaba directamente la vida cotidiana de Egipto. Y cuando le preguntaba a Israel, ¿pero quién es tu Dios? ¿Cuál es la imagen? No sabemos, pero obviamente existe porque mira lo que está haciendo. Imagínate la psicología. La razón por qué no hay imagen de Dios en ningún lugar y no se supone que nosotros tratemos de buscar la manera de saber cómo es que Dios se ve, es porque nosotros tenemos la inclinación de adorar toda imagen. Él quiere que nosotros lo representemos a Él como su imagen. Pero no para que nosotros recibamos la adoración, sino para que nos convirtamos en una nación de sacerdotes, dirigiendo a las naciones, al Creador. Que cuando nos vean a nosotros, lo vean a Él. ¿Ve? Que cuando decimos algo y algo ocurre, y cuando nos bendice, nos da los recursos para llevar la misión a cabo, ¿no? 2, es ranas. Está conectada con el río Nilo, por cierto. Y con Canum, el guardia del Nilo. Esta diosa en forma de rana, Api, dios del Nilo. Todo está conectado. Piojos, Ged, dios de la tierra. Moscas, I won't say that one. Yeah, esa misma. Dios en forma de mosca. Imagínate. Peste del ganado, Pataj. Dios de la fertilidad, Ator, Dios en forma de vaca. Úlceras, granizo, langostas, tiniebla, muerte de los primogénitos, Faraón y su primogénito considerados deidad. Interesante, ¿cuántos de ustedes nunca han escuchado el festival de Sed? No de sed que tengo sed, Sed, el dios Sed. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado eso? Yo no lo sabía hasta hace como 3 años atrás. El festival de Sed se hacía en los primeros, si había un faraón que era entronado, al año 30 de su entronamiento llevaba a cabo un festival en todo Egipto, en la cual él caminaba entre medio de todo el pueblo. Y después de 30 años, cada 3 años. Ahora entiendo por qué la nube estaba caminando entre medio del pueblo cuando el Eterno destruyó a los primogénitos. ¿Captaron eso? El mensajero de la muerte, cuando el Eterno bajó caminando entre medio del pueblo, ¿te recuerdas? Que estaba el que iba a destruir y estaba el otro. No solamente era el destructor, how do you say destroyer? No era el destructor nada más. Está mencionando 2. ¿Ok? Pero cuando el Eterno bajó, es posible que haya sido el año del festival Sed, cuando se entronaba el rey de nuevo, un drama, como un festival, como entronándolo de nuevo, representando su reinado, su soberanía, su potestad y su autoridad. ¿Ok? ¿Me siguen? Voy lento hoy. Ra, Dios del sol, Señor del cielo y origen de la vida. Ok, ahí vemos ahora. Por eso es que él está teniendo una pelea en contra de Ra, del sol, para enseñar que es el Dios de Israel, que es el que da la vida. Usted ve las águilas. Cuando el Eterno dice, y te llevaré en las águilas, ¿verdad que sí? Ese es uno de los dioses de Egipto. Tenía águilas de protector y salvación. Lo que el Eterno te está diciendo al pueblo de Israel, yo soy tu salvación. No son los dioses de Egipto. Eran más, eran muchos más. No, es que una plaga representaba a lo mejor 2 o 3 dioses. Recuerda que está el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿Ok? Dice Anubis, el dios de los muertos, cabeza de Chacal. Ator, dios del amor, del cielo y de danza. Tot. Por eso sabemos a qué Dios estaban adorando en el monte Sinaí. Porque se levantaron a jugar, dicen. Pero eso eran rituales de fertilidad y danza. Sabemos cuáles los dioses que estaban adorando en el monte Sinaí. Y ya yo leí acerca de esto, ¿ok? Continuamos.
Éxodo capítulo 6, versículo 1. Nos dice, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la mano fuerte los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Está utilizando algo que se llama, en hebreo se llama Sehoa Adonai, la mano fuerte del Señor. Ese no es un vocabulario nuevo, es un vocabulario que se utilizaba en el antiguo mundo. John Walton, en el comentario de cultural, dice, otros textos egipcios se refieren al rey egipcio como poderoso brazo, o el armado fuerte, o el señor de brazo fuerte. Y además varias cartas de Amarna se refieren al egipcio el brazo fuerte, o del rey, o el poder de su brazo. La retórica de Éxodo pone las tablas sobre la ideología real egipcia. Esta vez Adonai es el que posee el brazo fuerte y derrota a todo Egipto, cree que lo posee. Adonai intenta vencer a Faraón en su propio juego. Está utilizando un vocabulario que el pueblo de Israel hubiera entendido y el pueblo de Egipto hubiera entendido también. Ahora entra una competencia por el honor. Se llama reto y réplica. Lo cubrí la semana pasada en la parashá que hice de Shemot en español. La pueden ver en teshuva.tv. Comparen eso. Entonces, reto y réplica es que ahora el pueblo de Israel va a reconocer quién es el brazo fuerte. ¿El Eterno de Israel? ¿El Dios de Abraham, Isaac, Jacob? ¿O Faraón? Eso es lo que representa. Cuando Pedro cayó en el agua, ¿qué ocurrió? Él gritó y dijo, sálvame. ¿Sí? Había una tormenta, juicio divino, agua. Él va entrando al agua, que eso es el abismo, como la muerte. Él clama y Yeshua extiende su brazo. Porque Él es el mensajero del Dios que extiende la salvación. ¿Están viendo? Quiere decir que ese mensaje aquí en Egipto se va a ver de nuevo cuando Yeshua camina en el agua y cuando Pedro camina en el agua. Pero muchas veces nosotros no lo conectamos porque no nos enfocamos en estos puntos culturales. Tiene lógica, ¿verdad que sí? Pero tiene lógica porque ahora tiene algo concreto, ¿verdad que sí? Muchas personas quieren lógica sin nada concreto. ¿Algo suena bien? ¿Lo creen? ¿Okay? Y no podemos ser ya así, mis hermanos. Tenemos que ser un poco más responsables de eso. Éxodo 6, versículos 6, 7 y 8 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Redimir. ¿Te recuerda cuando hice el estudio acerca de la misión del Bet Av, el padre de la casa? Que no importa lo que sea, él tiene que traer a su primogénito y a primogénito la bendición de restauración. Esa palabra es muy importante. Okay. Yo os tomaré por pueblo. Léanlo conmigo, versículo 7. Yo os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Elohim y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Acabó. Y os traeré a la tierra que juré dar. Wow. Convenio de concesión, ese versículo, 3 horas. Convenio de concesión. El vocabulario te daré, media hora más, el contexto legal. Natán, ok, natati en este caso. Ok, está hablando de que cuando un rey te da un regalo, nadie puede quitarte ese regalo. Si alguien te quita el regalo que un rey te dio, es una afrenta a ese rey. Si alguien no quiere la heredad que el Eterno le da a Israel, que es la tierra, está rechazando el regalo del rey. Piensen eso por un segundo. El sistema religioso está peleando por 2 cosas. Herencia, descendencia. Lo llevo diciendo ya hace unos meses. Herencia y descendencia. Esa es la promesa a Abraham, Isaac, Jacob. Un pueblo y una tierra. Si tú dices que vas para el cielo, estás rechazando el regalo que es la tierra. Si tú dices que eres Israel espiritual, que no existe en ningún lugar en la Biblia, estás rechazando tu descendencia legal de ser parte de los convenios, y el ser parte del convenio te da derecho a salvación, redención, restauración, justificación y la bendición.
Todo está atado. Aquí estos versículos te están enseñando quién es el poderoso, quién tiene soberanía y por qué lo está haciendo. Porque él juró. ¿Usted sabe por qué yo creo en el Dios de Israel? Cuando yo leo un versículo así. Porque yo me puse literalmente un año, es el 2010, 11 y 12, en uno de esos 3 años, no recuerdo exactamente cuándo. Pero yo le dediqué casi 2 meses estudiando nada más, se llama Shvuah, o el otro es, se olvidó el otro nombre hebreo, o lo que se llama juramentos y promesas. Nedarim, Shvuah, ¿ok? Que son juramentos en el contexto ortodoxo. Me metí de lleno a saber cómo es que trabajaba eso. Y todavía había algunas lagunas hasta que estudié el Antiguo Medio Oriente y lo que representaba un juramento. Por eso es que el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Elohim en vano. No está diciendo que no puedes pronunciar el nombre, está diciendo que cuando tú lo tomas en juramentos en el antiguo mundo, cuando tú hacías un juramento en el nombre de tu Dios, tú usabas el nombre de tu Dios como garantía de que tú ibas a cumplir lo que estás jurando. Si tú no lo hacías, estabas ¿qué? Vergonzando el nombre, honor y vergüenza. Estás avergonzando el nombre del Dios que tú usaste como una garantía. Quiere decir que ahora vienen las maldiciones por profanar el nombre de Dios entre las naciones. ¿Vieron? Cuando leemos eso en los profetas, ahora tiene sentido. Por amor, por virtud a mi nombre, yo haré estas cosas. Porque si Israel no hace su función de proteger la identidad, la integridad y el honor del nombre, no estamos hablando de pronunciación, estamos hablando de nuestra vida cotidiana en justicia y bondad. Y nosotros avergonzamos el carácter de Dios, oprimiendo a otras personas. Entonces, Él nos dice que Él nos va a eliminar a nosotros y Él va a hacer el trabajo de justicia porque Él tiene que proteger su nombre. Quiere decir que si nosotros legalmente rechazamos la herencia y la descendencia, ok, te vas para allá y yo busco otras personas que quieran la herencia y la descendencia, como Ruth, como Cornelio, como esas personas que eran justas, moral y ritualmente. Ahora el Evangelio tiene lógica. Es el vocabulario. El Eterno está buscando un pueblo entre las naciones que estuvieran dispuestos a representar y llevar la misión de los que eran oprimidos. En otras palabras, Él quería gente que pudiera enseñar. ¿Lo ven ahí? ¿Ve? ¿Se ve eso? Está buscando por gente que pudiera enseñar esto. Dije, nosotros éramos oprimidos, éramos marginados, éramos maltratados, pero el Dios de Israel con su mano poderosa nos salvó, nos dio maná en el desierto, nos dio agua, nos dio protección, nos salvó en sus águilas, en sus alas de águila. Él es el que nos reúne, Él es el que nos sacó, Él nos dio una creación, una nueva creación, Él nos vindicó cuando cruzamos el mar rojo, Él nos hizo una nación santa, un real sacerdocio, para que entonces ahora nosotros tomemos el mensaje y minimicemos a otras personas. Cuando el trabajo de nosotros es llevar el mensaje de restauración entre las naciones. Es una gran misión, ¿no? Entonces, os traeré a la tierra que juré. La palabra es levantar tu mano. La razón por que yo creo en el Dios de Israel, y yo hice un estudio de eso, cuando los profetas dicen, cuando el Eterno dice, no recuerdo si es Jeremías o Ezequiel, que dice, yo he levantado mi mano en juramento. Yo me enfoqué en esas palabras y comencé a estudiar el Antiguo Medio Oriente y la importancia de un juramento, cuando alguien levantaba la mano en juramento. Abraham lo hizo, Génesis capítulo 14. Y entonces empecé a buscar la historia de lo que Dios había prometido, lo que Él había jurado, y todo lo que Él había jurado era verdad y llegó a su plenitud. Y yo dije, ok, entonces Él juró esto y ocurrió, Él juró esto, ocurrió, Él juró esto, ocurrió, Él juró esto, ocurrió. Pues lógicamente, Él existe. La fe está basada en unos eventos concretos. ¿Sí? Yo no lo veo a Él, pero veo la creación, y la creación representa su autoridad, su provisión. Israel es un gran ejemplo del juramento llegar a una realidad. El pueblo de Israel es oprimido en Alemania, y de allí el Eterno lo saca con una mano poderosa.
Y de ahí los vindica, los lleva a la tierra. En la tierra, en el medio del caos, en el Medio Oriente, es la única nación donde tú puedes caminar a medianoche tranquilito. No te sientes, ¿tú te sentías con miedo, Cari? ¿Ustedes se sintieron con miedo allí? ¿Verdad que no? Eso es lo más que le extraño a ustedes. Y nosotros estamos cerquita. Por cierto, cuando llegamos cuando llegamos allí a la frontera de Golán, del Golán con Siria e Israel, y yo saliendo del autobús y que les digo, de repente una bomba y sale y nos paramos, ¡boom! Y salió una bomba y cayó. Nadie se fue corriendo del grupo. Es como, toma foto, toma foto. Más cerca fueron allá. Pero que ocurre eso en Puerto Rico en algún lado. Todo el mundo sale corriendo, en Estados Unidos. Pero en Israel es como que, ok, él me trajo como un invitado, él me va a cubrir, él me va a proteger. Porque si él me llevó a la tierra, él me invitó, él proveyó para que yo estuviera. Quiere decir que yo soy su huésped. Las leyes de hospitalidad me va a proteger. No hay por qué tener miedo, porque si él te invitó, él te va a proteger. Porque él juró que iba a llevar a las naciones a los dispersos entre las naciones. Y si había un arrepentimiento de corazón y una circuncisión del corazón, que él te llevaría a la tierra que él le hizo juramento a los padres. The God that I serve doesn't lie. Judaism does not give you that option. Judaísmo no lo hace. La gente se va a judaísmo porque busca una identidad, la herencia y descendencia. Y cualquier persona que estudie judaísmo honestamente te lo dice. Tú te conviertes y te dan un nombre de convertido. Siempre van a saber que fuiste convertido. That's the truth, because I know I've been going there for 14 years. Conozco mucha gente que se ha ido corriendo detrás del judaísmo. ¿Y dónde están hoy? Dándose con la cabeza en la pared, porque allá no lo aceptan 100%. Una religión. Ahora, de que hay muchas cosas que podemos aprender dentro del judaísmo, absolutamente. Pero yo no tengo que dejar a mi Mesías para buscar una identidad dentro de una religión. Yo no necesito la aprobación de una religión para que me diga que yo soy parte del reino. Ahora sí tenemos que respetar al pueblo de Israel y al pueblo judío. Eso nunca lo voy a quitar. Pero yo a rechazar a mi Mesías, a mi mejor amigo, para meterme a una religión, a tratarme como segunda clase, cuando él no me trata así. No, yo estoy feliz aquí, tranquilito con el Mesías, y voy a amar a Israel, y llevo gente a Israel, y amo a los judíos, y los apoyo todo el tiempo, y si tengo que pelear con ellos, lo hago. Pero no necesito la identidad que ellos me quieren dar. Ahora soy judío, ¿no? Que yo soy parte del cuerpo de Israel. ¿Sí? Pero para mucha gente esa identidad es importante. Y están dispuestos a avergonzar al Mesías, a nuestro rabino, para obtener una herencia y una descendencia dada por un hombre. Un rabino firma la firma, te da el papel y ahora tienes conversión. ¡Wow! Mi Mesías puso su sangre. ¿Qué sangre que ratifica un convenio? Recuerden de eso. ¿Ok? Dice, Moisés dijo a Adonai, mira a los hijos de Israel, no me han escuchado. Así que, ¿cómo me escuchará Faraón? Pues soy incircunciso de labios. La imagen que están viendo detrás de mí se llama el lavado de boca de Egipto. Es un ritual que se practicaba. Se me olvidó el nombre ahora ese es Horus. Esa cosa fea aquí es Horus. ¿Ok? ¿Están viendo el árbol que está ahí? Un arbolito, nada nuevo. Los árboles en el antiguo mundo representaban árboles y querubines, protegían espacios sagrados. Por eso es que hay una menorá que representa el almendro dentro del lugar santo. Y habían querubines protegiendo el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque las naciones enteras sabían que había una creación y que había un Adán y que había un jardín. Ellos estaban tratando de recapturar esa esencia. Y ellos pensaban que sus dioses era el creador de ese Edén. ¿Me están siguiendo? Entonces Israel está probando, no, que es el Dios de Israel que hizo la creación y que Adán es la humanidad que perdió el privilegio de ser sus sacerdotes porque ellos pecaron. Adán pecó. Entonces, ¿qué representa este ritual? Lo que se llama lavado de boca. Vamos a estudiarlo un poquito aquí, ¿ok? Creo que es interesante. Labios vacilantes. De acuerdo al comentario diccionario ilustrado Sundervan, escriban eso.
Comentario del diccionario ilustrado Sundervan. Por favor, cómprelo. No es muy costoso, vale la pena. Cuando estudian la parashá, lo estudian con eso. Esto es arqueología, todas las cosas que son concretas y le va a ayudar mucho a entender el contexto. Dice, la nota de la NVI, de la traducción más directa del hebreo. Yo soy incircunciso los labios, te está dando ahora lo que representa. Los textos bíblicos hablan de otros dos partes del cuerpo que uno normalmente no pensaría como incircuncisas. El oído, en Jeremías, el corazón, Levítico, Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel. En estos pasajes no se trata ni de sordera ni de una condición cardíaca, sino de una impermeabilidad. Estoy hablando lento hoy. Moral a la palabra divina. Moisés ya no habla de sí mismo como lento en lengua e idioma. ¿Okay? Se está refiriendo a una idea completamente diferente. No es una discapacidad física que tiene en mente, sino moral. Recuérdate que a Moisés mató una persona. Que él no podía presentarse ya al espacio sagrado de Faraón. Por eso escapó. ¿Okay? Ya está en una condición muy diferente en su estatus. Entonces él no era digno de presentarse delante de un dignatario porque estaba impuro de esa forma. ¿Me están siguiendo? Eso tiene que ver mucho con eso. Dice, la declaración de Moisés implica que él cree que su boca ya no es un canal limpio, libre y abierto para las palabras del Eterno. Está diciendo, no soy justo, no he hecho lo correcto. En un momento dado en Egipto maté a una persona. La intención fue buena, defendiendo a los israelitas, pero no era lo que el Eterno quería. Este enfoque en la boca y los labios puede referirse a los rituales del lavado de boca en Mesopotamia. Pongan atención en esta. Que era para purificar una persona u objeto con el fin de entrar en contacto con una presencia divina. En este caso, los reyes, sacerdotes, ciudadanos regulares, animales o objetos podían someterse a este ritual. ¿A quién iba a hablar con él? ¿Con quién? Con Faraón. Que para los egipcios era divino. Entonces, él como nació en Egipto, se crió en Egipto, caminaba como los egipcios. Él entendía de acuerdo a los egipcios. ¿Verdad que sí? Caminaba con un egipcio que de acuerdo a cómo él se crió, él no era limpio, no era digno de presentarse delante del Eterno y tampoco delante de Faraón. ¿Tiene lógica ahora? ¿Están pasándola bien? Amén. Ok. Voy a dirigir aquí. Ok. Dice, era especialmente importante para las estatuas que iban a recibir la presencia de una deidad, así convertirse en un dios. Lo purificas, la estatua, con la cuenca de Egubu y luego realizas el ritual del lavado de boca. Okay. Habían unas libaciones y unas cosas que ellos hacían para preparar una imagen para que se fuera un dios. Eso es lo que hacían aquí. ¿Ve? La imagen estaban preparándola para que fuera un Dios. Por eso que el Evangelio dice, y en el principio era y el verbo era. Está utilizando un vocabulario, quiere decir que Yeshua es el que tiene la potestad de presentarse delante de la deidad. Un profeta en Isaías no dijo que era impuro de labios cuando estaba presentándose delante del Eterno. Isaías no dijo eso. Isaías, capítulo 6 lo dice. Dice, después del lavado, la boca era abierta. Un paso necesario para el proceso de transformar la estatua en un Dios. Evidentemente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió con Adán en el jardín? Plantó el hombre, pero ¿qué? Respiró aliento. ¿No fue lo que pasó en el libro de Génesis? ¿Para qué? Para que Adán pudiera estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿No es lo mismo? Es el Ruach. Espíritu del Eterno, el Ruach, el viento. Para que nosotros podamos representar al Eterno que es divino. ¿Están viendo la conexión? Pero leemos esto y decimos, mira que tartamudo. O era gago.
Era gago, ¿no? Eso nos enseñaron. ¿Por qué? Porque no había contexto. Pero ahora le pude conectar a Juan capítulo 1, después Isaías capítulo 5, 6. Dice, en Isaías 6:5, el profeta ha estado en la presencia del Eterno. Pero él grita, estoy arruinado, porque yo soy hombre inmundo de... Ahora tiene lógica, ¿no? Y vivo entre el pueblo de labios inmundos. Moisés también cree que tiene deficiencias morales que han frustrado sus esfuerzos. Al final, la narrativa nos revela cómo se resuelve este problema. Pero seguramente debe serlo. ¿Ok? Quiere decir que Moisés no pensaba que era un hombre justo, pero el Eterno lo escogió. Ahora podemos entender, basado en ese ritual, porque en Éxodo capítulo 7, versículo 1, abre el capítulo diciendo, pero Adonai dijo a Moisés, yo te he puesto en el lugar de Elohim, como un Elohim, como un Dios para Faraón. ¿Por qué? Porque Él preparó tus labios, has sido purificado, ahora eres mi imagen, ahora tú me representas, eres digno de presentarte a un dignatario. Ahora nosotros hemos adquirido lo mismo a través de Yeshua. Podemos hablar en el nombre de Él. Su espíritu, su viento nos ha soplado a nosotros para que nuestros labios no sean impuros moralmente. ¿Nunca lo habían escuchado de esta forma? Hermano, le voy a decir algo. Hay tanto que aprender. Vamos a enfocarnos en las cosas que nos ayudan a entender. Nosotros estamos buscando Mire, le voy a decir algo. Voy a respirar un momentito. Déjame pensar lo que voy a decir. Algo que estoy aprendiendo. Pensar antes de hablar. Es retante. Tenemos que dejar de ver las escrituras como Burger King y McDonald's. Comida rápida. En serio, honestamente, nosotros tenemos un problema. Que queremos todo fácil. Todos nosotros, hermano, no, me incluyo yo mismo. Por eso compro laptop y los libros, porque y los libros muy me cuesta, porque tengo que leerlo todo para entender algunas notas. Pero en el programa de la computadora lo puedo conseguir rapidito. A todos nos afecta. Pero a veces un librito, uno leyendo del principio al fin, uno aprende mucho de uno y aprende mucho del que escribió el libro y la información. Y a veces yo tengo un problema, yo leo un libro, entonces nunca lo termino. En serio, porque yo veo un libro, empiezo el capítulo y de repente veo algo que me llama la atención y ahí me quedo. Y después busco el recurso que utilizó. Y si tengo el libro, voy y busco ese libro. Y empiezo a leer ese libro. Y ahí encuentro algo más que me llama la atención. Y busco otro libro. Después termino loco, no sé ni dónde empecé. ¿Serio? O a veces estoy leyendo un libro que cuando tú ves la página, mitad de la página son los recursos que utilizó para esa media página. Un día estaba leyendo uno de esos libros y yo empiezo a ver los recursos y dice, tengo ese. Yo he leído todos esos libros y ¿por qué no sabía eso? Tenía todos los libros porque no me había enfocado en eso todavía. No es porque, sí, o lo había brincado, exacto, o lo he brincado, ¿eh? Quiere decir, estamos aprendiendo. Yo aprendo algo nuevo todo el tiempo y quiero compartirlo con ustedes, pero tenemos que meditar en la palabra como un buffet, no como comida rápida. Cuando buscamos la comida rápida es cuando agarramos algo rapidito y por eso gente se va al internet, se busca a Rabino Google y allá le dicen cuánta loquera. Mire, hermano, yo le digo algo, yo he escuchado cuántas cosas locas, de verdad. Y yo tengo que, ok, Padre, ayúdame. Tengo que mantenerme enfocado. Y la gente siempre hace la misma pregunta. No hay ningún problema porque es parte de. A los hermanos de Teshuvah, si me escriben, gracias. Si me hacen una pregunta y yo les digo a ustedes, hermano, mire, tengo un estudio ya listo en Teshuvah, lo pueden ver allá. No es que no quiero ayudarlos, no es que no quiero dedicarle el tiempo, pero es que a veces que me hacen la misma pregunta como 10 veces en una semana. Entonces, pues lo que hago un estudio que habla de esa pregunta. Y se le hace más fácil. Entonces ya tiene una hora entera, hora y media de estudio explicando ese punto. Yo pienso que eso le facilita mejor, ¿no? Porque si me paso una semana contestándole a 10 personas la misma pregunta, una hora y media, ¿dónde estudio yo para otras cosas? ¿Ok? Anyway. ¿Ya entendieron eso? ¿Mejor? ¿Sí? Voy lento hoy.
Un milagro. Mi mamá está conmigo, tengo que hacer buen trabajo, si no. Un motivo central encontrado 20 veces en los capítulo 4 de Éxodo al 15 es el endurecimiento del corazón de Faraón. Esto sí, para mí es importante. ¿Qué usted está viendo aquí? Usted está viendo lo que se llama un panorama, hieroglyphs, pero en el centro, le voy a mostrar aquí rapidito, le voy a mostrar ese. Aquí, la balanza. O sea, Anubis, y aquí vemos la balanza. Aquí vemos el corazón. A la mano izquierda aquí ve el corazón. Y se pesa se pesa el corazón con la pluma de Maat. Mira aquí atrás, Maat, detrás de Faraón. Maat representa el cosmos, el orden cósmico. Maat es la que mantiene todo en orden. El río, el cielo, la tierra, el fruto, ganado, todo. Faraón se supone, yo regreso a ese ahora. Faraón se supone que él traiga un sacrificio a Maat. Él tiene ahora mismo en su mano una imagen de Maat sentada. Este faraón con la serpiente en la cabeza. El hijo de la serpiente. Génesis. Serpiente crea caos. Éxodo. Serpiente crea caos. ¿Ve? Y el trabajo de Faraón es llevar Maat y mantener ese orden cósmico. Si tú atacas a Faraón, tú estás atacando a Maat. Por eso fue que el mensaje fue directamente a Faraón. Por eso fue que el Eterno envió a mensajeros reales como Moisés y Aarón a Faraón primero. Porque él se encargaba de mantener este orden cósmico. Cuando él no quiso aceptar la autoridad del Dios de Israel, oprimiendo al pueblo que estaba bajo un convenio y un juramento del Dios de Israel, entonces ahora la afrenta en contra del Dios de Israel fue el no dejar ir a su pueblo. Y ahí es cuando él hace lo que cualquier persona hubiera hecho en contra de Faraón. Tú estás ahora creando caos en el orden cósmico. Y Faraón tenía que defender ese orden cósmico, no importa lo que hiciera. La función de Faraón era que su orden cósmica funcionara todos los días. Si no, no era Faraón. Si no, el Dios lo había abandonado. La diosa lo había abandonado. ¿Ok? Pues claramente Moisés sabía, cuando el Eterno dice, ve a hablar con Moisés, con a Faraón, él sabe lo que iba a ocurrir. ¿Ok? Vamos a destruir el orden cósmico. Usted nota que en la historia de Moisés nunca dice, pero ¿por qué esas plagas? ¡Qué raro! ¿Pero y por qué? Pero Señor, ¿por qué las plagas? ¿Y por qué el río Nilo tiene que ser rojo de sangre? ¿Y por qué las ranas? Y no, él nunca dijo nada. Moisés entendía estas cosas. Él se crió en la casa de Faraón. Él entendía, fue educado en los altos niveles de educación. Él entendía, él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Y el reto. Entonces, cuando vemos aquí, vuelvo de nuevo. Cuando vemos acá, ¿cuánto tiempo me queda? 20 minutos, ¿me pueden hacer las 5? ¿Sí? Ok. Pero es verdad que yo soy presidente de Teshuvah. Presidente. De todo lo que dije, lo que Gabriel se va a recordar es el presidente. Si usted se fija aquí en el centro, eso es el medio de la balanza. Pero eso representa la vara de Maat. La vara de Maat. Es interesante que el Eterno le da una vara a Aarón. Y es de esa vara que se convierte en una serpiente. En algunas traducciones un alligator. Cocodrilo. ¿Ok? Dice serpiente o cocodrilo. Porque los dos eran unos dioses en Egipto. ¿Ok? Un reto para el honor. ¿Ok? So, the serpents represented Upper and Lower Egypt. When God told Moses, take the staff and go throw it before the magicians and turn into a snake. And you notice the snake of Moses ate the two. That's declaration of war. The war was over. Ahora voy a repetir esto. Cuando el Eterno le dijo a Moisés que tirara su vara
y se convirtieron en una serpiente. Las dos serpientes que salieron de Egipto, o de los magos, representaban los dos reinos, el arriba y el bajo de Egipto. Cuando la serpiente de Moisés se come, o la vara se convierte en serpiente, se come las dos serpientes, esa es la declaración de guerra y la victoria en ese momento y el triunfo. Porque Maat fue destruido, representaba justicia. Ven acá arriba la plumita de Maat. Entonces, cuando una persona moría, ellos tomaban y ponían el corazón en un envase y lo ponían en la balanza. Si el corazón era más liviano que la pluma, era una persona justa y entraba a la vida. Pero si el corazón era duro o pesado, entonces Anubis había declarado juicio en contra de esa persona. Cuando el Eterno dice que Él endureció el corazón de Faraón, Él está diciendo, yo te juzgué. No Maat. Yo te juzgué. Yo soy el que doy vida y doy muerte. Eso es una declaración muy grande cuando vemos eso. Pero decimos de endurecer y no entendemos el contexto. Dígame. Señor, gracias. Para mí se me ha olvidado ese versículo. Pero exactamente eso es lo que quiere decir. Recuérdate que Salomón estuvo casado con una egipcia. Lo mismo. Es un vocabulario que todo el mundo entendía. Era un método de juicio después de la muerte acerca de quién es verdadero. Circuncisión del corazón representa a una persona que es obediente. El corazón de piedra, el corazón de carne, que habla Ezequiel. Lo mismo. ¿Ok? El vocabulario es consistente. El problema es que si en Egipto lo dice, no, pero ¿cómo es posible que el Dios de Israel va a utilizar cosas paganas? Eso es lo que yo sigo estudiando. La gente me sigue diciendo, how come? Oh, wait, I don't understand. Why would God use things that the pagans did? ¿Usted usa televisor? Los musulmanes usan televisor también. Usa el teléfono. Los musulmanes usan teléfono y los hindúes también y los católicos y toda esa gente. Entonces usted no va a hacer una llamada porque ellos los paganos también. ¿Verdad que no tiene lógica? Así nosotros vemos la Biblia. Para nosotros es imposible que Yeshua hubiera usado un vocabulario que todo el mundo en el primer siglo hubiera entendido y que los romanos hubieran entendido. Pues como él es judío, pues. Pero la influencia en Israel eran romana y griega. Maat, y con esto termino, me quedan 15 minutos. Definición de Wikipedia, en este caso, normalmente yo no uso Wikipedia, al menos que no tenga mucho tiempo, pero verifico todos los recursos. Y los recursos, ¿está seguro que se alinean? Pues entonces los uso, ¿ok? Pero Wikipedia no debiera ser la primera opción. Es que es rápida. Volvemos lo mismo. Y hay veces que hay opiniones, tenemos que estar claros con una que no. Ok, Maat. Dice, también, ¿dónde estaba? Dice, también deletreado Mat o Mayet. Era el concepto egipcio antiguo de la verdad, del equilibrio, del orden, de la ley, de la moralidad y de la justicia. Todos esos puntos que estamos viendo ahí ahora mismo, hermanos, tienen que ver con el carácter de Dios. Israel se supone que mantenga el orden cósmico. La función de Israel, por eso es que las fiestas están basadas en la agricultura. Por eso es que nosotros guardamos el primer año en la agrícola, en Pesaj. Porque el mundo celebraba la muerte a la vida, fertilidad. Baal, la lluvia espermatozoide, con la tierra daba su semilla y daba el fruto, se lo dedicaban a los dioses. Y el Eterno dice, no, tú me vas a traer a mí los primeros frutos porque yo soy el que te doy la lluvia, yo soy el que te doy esto, yo soy el que hago esto. Todo. Nuestra misión es enseñar que es nuestro Dios quien tiene el orden cósmico. ¿Qué hizo Yeshua? Una tormenta la calmó, un enfermo lo sanó, el hambriento le dio comida. ¿Qué? Él no lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo mismo, la moralidad no era moralmente justo. ¿Sí? No trajo orden. Quiere decir que Yeshua vino a restaurar el orden de Dios desde la creación. Él no vino a traer caos. Él vino a restaurar. Fue los romanos y los líderes que no querían el orden cósmico que Dios quiere dar. ¿Ok? Por eso que dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos.
Y ahora tiene lógica, porque Yeshua vino, que dio a su Hijo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el mundo viera la verdadera imagen de Dios en la tierra, que era Israel y no hizo el trabajo. Yeshua es la imagen del Dios invisible. Él ahora va a hacer el trabajo ¿de qué? De moralidad, de la Torá, del equilibrio, de la emet, de la verdad, del orden, de la justicia. Exactamente él se manejó de esa forma, para que todo el mundo viera que el Dios de Israel todavía existía. Y que esa era la misión de Israel, que fallamos. Y hoy día estamos fallando también. Dice, Ma también fue personificada como una diosa que regulaba las estrellas, las estaciones y las acciones tanto de los mortales como de las deidades, que establecieron el orden del universo, del caos en el momento de la creación. Si eso es lo que representa eso, por eso es que es una nueva creación. Porque el Eterno está diciendo, eso es lo que ellos piensan que es una creación. Yo te voy a enseñar quién es el creador. Y está utilizando a Israel como el vehículo del testimonio del Creador. Hermanos, ¿están viendo nuestra misión? Es clara, ¿no? Si entendemos lo que el mundo antiguo pensaba. Ya casi termino, me da un poquito de tiempo y termino. Dice, la concepción hebrea del universo difiere radicalmente de las otras cosmologías del cercano oriente antiguo. Mientras que los antiguos egipcios, mesopotámicos y cananeos trataban de explicar, oigan esto, trataban de explicar la estructura y el funcionamiento de los términos de los dioses que personificaban la naturaleza. El Antiguo Testamento habla de una deidad que está separada del universo. Eso es lo que se está haciendo hoy. Todo el mundo quiere figurar ese zapato, ¿cómo se hace? Bueno, pero es que la piel es de acá, o se hace por los chinos, o lo hacen allí. Y la gente está argumentando el zapato, pero ¿cuál es la función? Que te lo ponga para que no te cortes el pie. Es the function. La gente quiere saber si la tierra es plana o redonda. Pero la Biblia está preocupada cuál es la función del Dios que creó la tierra. ¿Y cuál es tu función dentro de ellas? En realidad, para el escritor de la narración bíblica, la forma de la tierra no era lo primordial. Por eso es que puede cambiar de un pensamiento en el antiguo mundo a si tiene telescopios hoy día y pues cambiaron eso. Porque no es la esencia de la Biblia tratar de explicarte a ti cuál es la forma de la tierra, sino cuál es la función. ¿Quién tiene la soberanía? ¿Cuál es tu función dentro de la tierra? ¿Me sigue? El cosmos, ¿quién lo controla? Entonces la mentalidad es, no, queremos entenderlo todo. Que mientras que las antiguas sociedades paganas buscaban especulativamente elementos. Vamos a leer eso. Lean conmigo. Dice, mientras que las antiguas sociedades paganas buscaban especulativamente elementos que ordenaban internamente al universo. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Los hebreos presentaron una fuerza externa que creó y continuó sosteniendo los cosmos. Esa es la diferencia. Ahora mismo la gente quiere vivir en Marte. ¿Serio? La gente quiere vivir en Marte. No, pero vamos a pensar lo que está ocurriendo. Si tú quieres hacer una comunidad en Marte, donde no es, obviamente no tienen comida, no tienen nada, tú estás rechazando al Creador y el regalo de la tierra. Cuando la razón por que queremos ir a otro planeta es porque nosotros estamos creando un gran caos. Se ha profanado todo aquí. Pero irse a otro lugar no es el mandato de la humanidad. La humanidad es para reinar aquí, no en otro lugar. Cuando uno entiende estas cosas, le digo, la vida de uno cambia, el enfoque cambia. Por eso es que ahora ni un juego de béisbol, que yo antes jugaba pelota profesional, y ahora no, ya yo ni sé quién está jugando. Por cierto, no sabía ni que Houston estaba en la Liga Americana. No tenía ni idea. Estuvieron en la Liga Nacional por años y ahora ganaron la Serie Mundial Americana. ¿Qué es eso? Y yo no me perdí un juego. Cuando tú empiezas a entender estos principios bíblicos, los días pasan y no te interesa el mundo. Estás enfocado en la misión que el Eterno nos da. Amén. Diccionario bíblico Anchor, en la cosmogonía y cosmología. Voy a dar esta interpretación, estas definiciones, ¿ok? Hermano, estoy un poquito más técnico con las lecturas. Yo espero que no haya ningún problema con eso. Yo creo que siempre hay cupo para los dos. Un mensaje espiritual y uno concreto es importante, ¿no? Pero yo pienso que le hemos sacado bastante puntica, ¿no? A conectar con algunas cosas y unos ejemplos. Y hay muchos más, pero estamos limitados de tiempo. Tengo que hablar con
con el director de Teshuvah, a ver si me da más tiempo. La teoría y el saber sobre el origen y la estructura del universo. Cosmogonía y cosmología son ambos términos cuyas etimologías siguen siendo útiles para definirlas con el propósito de discutir su lugar en el pensamiento bíblico. El primer elemento en ambas palabras es, obviamente, la misma palabra griega que se encuentra detrás de la palabra cosmos. Y por lo tanto, se refiere al universo entero como una entidad organizada. Una cosmogonía, cosmogenía, nacimiento, es por lo tanto un relato, generalmente en forma de cuento mitológico. Por eso se llama The Memphite Theology, Enuma Elish. Esas son mitología de la cosmogonía del antiguo Medio Oriente, de la creación, de los orígenes. Una cosmología, cosmología, reporte, es un plano o mapa en el sentido más amplio del universo como un lugar comprensible y significativo. Génesis no está escrito como cosmogonía, Génesis está escrito como cosmología. Está haciendo un contraste en la cosmología bíblica de Dios, la función, el origen y de dónde sale y quién lo controla, versus la cosmogonía y la mitología del antiguo Medio Oriente. Por eso es que en Génesis 1:26 dice que la humanidad, Adán, fue creado a la imagen de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué función? Para reinar con Elohim en la tierra, perdón. ¿Por qué hace ese punto? ¿Por qué lo dice Génesis? Porque la cosmogonía antigua, Marduk, Enuma Elish y el antiguo Medio Oriente, ellos pensaban que la humanidad fueron creada con el propósito de que todos fueran esclavos de los dioses. En otras palabras, había un concilio de dioses y ellos dijeron, estamos cansados de proveer por nuestros propios necesidades. Ya no queremos trabajar. Vamos a crear la humanidad, ¿ok? Para que ellos trabajen por nosotros. Hay una historia que es bien pero gráfica y bien sexual, es increíble. Como ellos, la imaginación que tenían. Era increíble lo que pensaban. Yo lo leí y yo dije, no puede ser que la gente era increíble que creía eso. Pero la humanidad te está diciendo, la Biblia te está haciendo un contraste. El mundo piensa esto de ti, pero esto es lo que Dios piensa de ti. Él quiere que tú reines en la tierra. Él te creó con un propósito, reinar, la imagen de Dios, para que todo el mundo vea que tú tienes una función. Tú no eres un esclavo. Lo mismo ocurre en el Monte Sinaí. Monte Sinaí lo lleva a un espacio sagrado, allí hace un convenio con él, le da unas leyes justas, santas y buenas, y después le dice una nación santa, con un propósito, llevar mi justicia y mi bondad a las naciones. Amén. El cosmos puede definirse como un sistema complejo y ordenado, como nuestro universo. Lo opuesto al caos es el universo considerado como un sistema ordenado. La definición de cosmos. ¿Okay? Entonces, el Ma'at. Debido a que Ma'at era el concepto más alto de ley en Egipto, orden físico y moral conocido por los egipcios, los egiptólogos usan normalmente una transcripción de la palabra egipcia en el lugar de una traducción. Ma'at en un nivel cósmico gobernaba el funcionamiento apropiado del universo y mantuvo los elementos del mundo fijados en sus lugares apropiados. Lo contrario de Ma'at era, no se pronuncia eso en egipcio, incorrecto comportamiento incorrecto antisocial, desorden, falsedad, injusticia. En este caso, los hebreos representaban eso. Los hebreos, el Dios de los hebreos, estaba creando caos a la cosmogonía de los egipcios. Y Faraón no tiene ningún poder. Porque Faraón, los magos, ustedes notan que los magos podían repetir lo que se había hecho, ¿no? Con su magia. Pero llegó un momento que ya no podían. Y un momento los mismos magos dicen, este es el dedo de Dios. ¿Sabían ustedes que en Egipto había un Dios oído? ¿Serio? Yo tengo las imágenes. The Ear God.
Por eso es que la palabra dice Israel, Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Por qué uso la palabra hoy, Shema? Pues ellos conocían eso de Egipto. Es el Dios de Israel que tú escuchas, no el de los egipcios. Ni un aleluya. Yo esperé todo este tiempo para llegar a ese. Y me miraron como que, ¿ah? ¿Qué pasó? Y yo, güey, estoy loco por llegar ahí. Ese va a impactar, todo el mundo se va a levantar, gloria a Dios, aleluya. Y pentecostales de nuevo, pero nadie se movió. Anyway, yo creo que ya usted tienen el punto, ¿no? Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estudiamos estas cosas? Ay, se me olvidó esto. Yo tengo que cubrirlo, espérate. Tengo que hacerlo. 3 cosas que voy a cubrir. Si no fuera importante, no lo hiciera. Es decreation en Spanish, en inglés. O estamos buscando esta palabra en español, pero no creo que se encuentra. Decreación. Es like, tienes la creación, pero lo que ocurrió en Egipto es Dios llevando lo opuesto, destruyendo la creación de los egipcios para que haya una nueva creación para Israel. Vamos a hacer esa comparación y con esto termino. Día de la creación, esto es lo que vamos a hablar. Día de la creación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descripción de la creación y las plagas de Egipto en referencia a eso. Watch. El primer día, Génesis 1, capítulo 1 al 5. La luz creada en la oscuridad, la plaga 9, la oscuridad prevalece sobre la luz. ¿Están viendo? Vamos a tomar Génesis 1 en la creación y lo vamos a conectar con el Éxodo y las plagas en contra de Egipto. La primera semana, con las plagas. Mira. El día 2, Génesis capítulo 1, 6 al 8. Ordenamiento de separación de las aguas. Plaga 1. Caos y destrucción traídos por el cambio de agua en el río Nilo. ¿Ok? Día 3, Génesis 1, 9 al 13. Aparición de secado. Ok, cuando dice la traducción lo dice mal. Secado del agua, separación de las aguas. Y creación de vegetación. Plaga 7 y 8. Destrucción de vegetación, granizo y langostas. ¿Está viendo la conexión? Día 4, Génesis 1, versículo 14 al 19. Creación de luminarias. El sol y la luna. Éxodo 10, 21 al 29. Oscurecimiento de las luminarias. La oscuridad, la plaga 9. Día 5. Creación de aves, peces, criaturas, enjambres en el mar. Plaga 1 y 2. Muerte de peces, multiplicación y muerte de ranas. Número 6. Creación de animales terrestres y humanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en Egipto? La plaga número 5, 6 y 10. Primogénitos mueren, los animales mueren. Lo mismo. Interesante, ¿verdad? La creación... Cuando llega acá, el Eterno dice, no, yo voy a enseñarte a ti que usted estás adorando lo creado y yo te voy a enseñar quién controla lo creado. Y voy a decrear, si puedo usar esa palabra que no creo que es correcta, pero vamos a decrear tu cosmogonía. Vamos a despejar, vamos a completamente destruir tu idea de creación para que miremos al Creador. Y Israel, después, ¿qué hace Israel? Él es llevado... Las aguas se dividen, un viento fuerte, oigan, un viento fuerte que abrió el Mar Rojo, un viento fuerte que separó las aguas de la tierra en la creación. Después, el 7º día es cuando el Eterno mora en la montaña donde Él descansa. Descanso es una expresión idiomática de reinar, de regir, liderar. ¿Y qué hace el Eterno con Israel? Lo lleva al monte Sinaí, en una montaña cósmica, y allá, espacio sagrado, ratificar el convenio para darle que descanso, para enseñar que Él es el Creador. Y en el proceso vindicando al pueblo de Israel. Amén. Que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Shabbat Shalom. Me disculpan, me estoy perdiendo la voz aquí. Gracias.